Es hora. What wondrous love is this, oh my Escuchen bien lo que les digo. oh my soul. Para algunos esto desencadenará una serie de eventos. What wondrous love is this, oh my soul. Mis seguidores no entenderán. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho. Pero tú eres el Hijo de Dios. What wondrous love is this that caused the Lord of bliss Sé que es difícil. El hombre lo vuelve más difícil. to bear the dreadful curse? Cuando se fía de su propia To inteligencia. bear the dreadful curse. Le temo a lo que viene. La historia se acerca a su fin. Es hora. What wondrous love is Día 6, el cual vamos a abarcar el día de hoy, Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Lucas capítulo 2, del 41 al 52. Bienvenidos a este tiempo de Siguiendo a Jesús, la meditación del libro de San Lucas. ¿Cómo te ha estado bendiciendo esta serie? ¿Te has estado impregnando de Jesús? ¿Te estás enamorando más de Jesús? ¿Habías olvidado a Jesús? Esto es parte de este propósito. La familia es una gran bendición. Pues bien, saludamos a todos los que nos miran a través de YouTube, Facebook, y que puedas compartir esto, caminando con Jesús, siguiendo a Jesús. Bien, pues vamos a continuar meditando un par de minutos en la palabra de Dios. Dice así: los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años de la fiesta de la Pascua, y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Alerta Amber de Jesús. Cuando no lo encontraron, volvieron y buscaron en Jerusalén. Versículo 46. Después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían estaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Wow, qué palabras de Jesús. Tú quisieras tener así un hijo, ¿verdad? Que no lo encontraras en otros lados, sino que estuviera en la casa de Dios. 50. Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Jerusalén y continuó sujetos a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Vemos aquí cómo van a una fiesta conforme a la costumbre y iban todos felices, estaban enfiestados, ¿verdad? Pareciera que eran fiestas mexicanas, ¿verdad? Los mexicanos somos muy fiesteros, parranderos. Y
Y van de regreso y se dan cuenta que en el día y medio, para ya llegar a sus casas, dicen, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde hemos olvidado a Jesús? Se preocupan. Imagínate, no sé si tú has perdido a un hijo, o sea, en sentido en un centro comercial, en una plaza. En México es muy común, hay muchos papás que son despistados o el niño se va, ¿verdad? Y lo van a encontrar en servicio al cliente, ¿verdad? Y están ahí. Y llegan. Pero a mí me llama la atención porque digo, ¿por qué llegaron al templo? ¿Por qué no buscaron en la tiendita de dulces, llamémosle así? ¿Por qué no fueron al río? ¿Por qué no fueron a donde jugaban fútbol? Fueron al templo. Y estaba Jesús preguntándole a los sacerdotes. Yo creo que los sacerdotes diciendo, ya saquen a este niño. Ya, ¿verdad? Porque Jesús era el verbo, era la palabra de Dios. Él sabía todo, ¿verdad? Todo lo que enseñaba la ley, todo lo que enseñaban en las sinagogas. Jesús lo sabía porque era Dios, era Jesús, estaba ahí. Dios estaba ahí con ellos, ¿verdad? Y Jesús no lo hacía de mala leche, como hay muchos pastores, muchos hermanos que presumen saber la Biblia y solo lo hacen para discutir y debatir y ser presunciosos. Jesús estaba ahí porque él quería aprender más del Padre. Él quería estar más de ahí, ¿verdad? Y también nos deja ver algo, cómo era la familia de Jesús. Una familia rutinaria, normal, como es tu familia. ¿Ya? Dice, ¿por qué le has hecho esto a tu padre? Si nos llenaste de angustia, Jesús. Estábamos angustiados. Imagínate, el Salvador del mundo estaba perdido, entre comillas, llamémosle así, que no estaba perdido. El gran encargo estaba perdido. Y estábamos llenos de angustia. ¿Por qué nos haces esto? Era una familia cotidiana. Nos deja ver que era una familia que desayunaba, que era chambeadora. Nos abre el evangelio de Lucas, nos deja abrir un poquito la ventana de ese hogar, de cómo era. ¿Verdad? Podemos ver que María, en cierta manera, regañó, llamémosle así, a Jesús. ¿Por qué nos desobedeciste? ¿Por qué desobedeciste? ¿Por qué no seguiste la caravana? Y vemos cómo Jesús se sujetó a una familia, aún siendo hijo de Dios. Y esto nos lleva a que tú y yo nos tenemos que sujetar. Y esto nos lleva a meditar a los jóvenes, a las señoritas, a los niños. Hay que sujetarnos a los padres. Aún Jesús se sujetó a sus propios padres terrenales y al Padre de los cielos. Tú y yo tenemos que aprender a sujetarnos. ¿Verdad? Esto era la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Los judíos iniciaban su vida madura a los 12 años. El sexo masculino a los 12 años ya era un adulto, ya era una vida madura. Ya lo veíamos cuando María, entre 13 y 15 años, tiene a Jesús, ya era una mujer, llamémosle, y aún aquí en nuestra cultura mexicana, a los 18 años ya dejas de ser niño, adolescente, puberto, y ya eres un ciudadano. En Estados Unidos, si no mal me equivoco, está entre 21 y 23 años, donde ya son ciudadanos, ¿verdad? Y aquí a los 12 años los judíos ya eran personas adultas, responsables, que ya era otro, se iban a otra rama. Y aquí nos habla de esta responsabilidad, ¿verdad? Jesús ya estaba siendo adulto. Y desde esta pequeña edad, llamémosla así, de adultez, sus principios de adulto, él estaba enfocado en el propósito del Padre. Él ya no era un niño. Cuando la celebración terminó, todos volvieron a casa, pero Jesús, atraído a las cosas de su Padre, se quedó en el templo por 3 días. 3 días estuvo perdido para los padres, pero para Jesús los estuvo en la presencia del Padre. Qué impresionante que tú y yo, familia, nos perdamos en la presencia de Dios. Muchas veces nosotros, tú y yo, no nos perdemos en la presencia de Dios. Nos perdemos en vicios, en pecado, pero no en la presencia de Dios. ¿Y por qué no hoy que es sábado no nos perdemos unos minutos en la presencia de Dios?
Que te pregunten, ¿en dónde estás? ¿O en dónde estuviste? Estuve buscando el reino de Dios. Estuve con mi Padre Celestial. Que te aísles, que apagues un rato la televisión, la música, que te desconectes. Sabes, es bueno luego tener momentos a solas con Dios. Sí, la oración es buena cuando juntos estamos, porque dice que ahí Dios envía bendición y la palabra de Dios nunca se va a contradecir, y yo nunca te voy a decir cosas que vayan en contra de la palabra de Dios, pero es bueno en ocasiones que tú te aísles y estar a solas con Dios. Pero hoy en día no queremos pagar el precio de estar a solas con Jesús. ¿Quieres seguir a Jesús? Busca a Dios. Métete en la palabra de Dios. Que les digas, no molestar, voy a pasar tiempo con Dios, voy a leer la Biblia, voy a profundizar en su palabra, voy a que Él me hable. Que despierte en ti Dios un hambre, familia, que Dios despierte un hambre poderosa sobre tu vida. ¿Por qué hemos dejado de leer la Biblia? Porque ya no hay hambre. Jesús tenía hambre por escuchar la palabra de Dios. Imagínate cuando Jesús, este niño, joven de adulto, 12 años, le preguntaba a los que estaban ahí, oye, es esto, mira aquello. Él estaba aprendiendo de Jesús. ¿Has dejado de aprender de Jesús? ¿Te crees que ya sabes todo? Como ministros, como pastores, muchas veces hemos dejado de aprender de Jesús, porque creemos que el seminario, que el instituto que tomamos, con ese es suficiente para llevar lo que Dios nos ha dado. ¿Crees que porque llevas un discipulado, un seminario, ya es suficiente? ¿Crees que porque leíste la Biblia ya es suficiente? Si tú no te apartas de estar a solas con Dios, tu vida está en peligro. Está en peligro. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a caminar con Jesús? ¿Sabes? Jesús no se discipuló. Les dio una respuesta que no entendieron a sus padres. Cuando les dijo, es necesario que esté aquí. Es necesario. Por primera vez Jesús se refirió a Dios como su Padre. En estos versículos vas a encontrar por primera vez cómo Jesús muestra a su Padre Dios. Porque estaban sus padres terrenales, pero le está diciendo, mi Padre Dios, mi Padre Dios. Ellos tenían que recordar quién era su verdadero Padre, pero Jesús todavía necesitaba crecer delante de Dios y de los hombres, y regresaron a Nazaret y vivió sujetos a ellos. Dices, vivió sujetos a ellos. Y quiero terminar esta meditación con versículo 51, descendió con sus padres y vino a Jerusalén y continuó sujetos a ellos. Verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Jesús se sujetó, habla de un crecimiento de estatura, de edad, de sabiduría, fue aprendiendo, un hombre sabio. Y dice, ¿verdad? En esta crecía, ¿verdad? Ahí está, y gracias con Dios. Estaba Dios con él, su Padre estaba con él. Cuando tú y yo caminamos con Jesús, vamos a crecer en sabiduría, en gracia y en conocimiento. Pero tenemos que estar sujetos a Dios. Si tú no estás sujeto a Dios, familia, va a haber un peligro tremendo, que vas a dejar de seguir a Jesús. O lo sigues como discípulo, o lo sigues como un gentil, aislado, que te quieres asombrar, no porque Él es el Hijo de Dios, sino por sus maravillas. Nos vemos el día lunes para continuar